en una jornada en que hay muchas noticias en paralelo, así que vamos entregando unas y otras, pero nos importa mucho no olvidarnos de lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso, específicamente sobre todo en las comunas de Viña y en la comuna de Quilpué. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Quisiera primero preguntarle, no es baladí preguntarle primero una impresión general que le pueda contar a los chilenos, las chilenas que nos ven a través de CNN Chile, si nos pudiera primero hacer un balance general de cuál es la situación a esta hora. Bueno, en primer lugar, agradezco la cobertura continua y permanente de la emergencia. Yo quiero hacer una primera comunicación para hablar de la magnitud de esta emergencia, si es que no ha sido comunicado ya de esta forma, ¿no? Lo primero es decir que solamente en un rango de magnitud lo que está ocurriendo en Viña del Mar es sin precedentes, son más de 30.000 personas las afectadas. Esto es el doble de la emergencia. Para poner un rango de lo que ocurrió en el gran incendio de Valparaíso el 2014, van a ser más de 5.800, digamos, techos que puedan significar muchísimas más viviendas debajo de un techo, barrios consolidados, pero también más de 33 campamentos. Estamos hablando de decenas de miles de personas afectadas. Esto solamente en Viña del Mar, movilizar recursos, apalancarlos, convocar ayuda internacional y pedir ayuda es lo que hoy día necesitamos fundamentalmente para poder no solamente abordar esta etapa de respuesta, de preparación, sino también para la rehabilitación de un espacio que esperamos no quede, y que no lo vamos a permitir tampoco, para que no quede en pobreza, en abandono y en fragilidad. Es bien importante, alcaldesa, lo que usted señala es una emergencia que se sigue produciendo, una emergencia como un terremoto o como un incendio. No termina en el caso de un terremoto en 2 minutos o en el caso de los incendios cuando se apagan o se contienen esos incendios. La emergencia permanece, continúa y deja sus efectos. Quisiera preguntarle primero, en lo más inmediato, ¿qué es lo que se necesita en estos momentos? Tanto desde ayuda internacional, ayuda que pueda entregar la gente o algo que falte después de lo entregado por el gobierno central. En esas 3 líneas, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, primero que todo, la necesidad urgente y que hemos representado también al jefe de la Defensa Nacional que está a cargo, al GEDENA, y también a las diferentes carteras, es la capacidad grande de poder coordinar toda la logística para llegar primero con la ayuda humanitaria que necesitan en los cerros. No todas las personas están albergadas. Nosotros tenemos un rango de 1.700 a 1.200 y 1.000 personas albergadas que van fluctuando en el día en más de 6 albergues que tenemos administrados nosotros como municipio, pero hay mucha gente que está arriba, que por miedo a perder su vivienda, que por miedo a un proceso de toma o cualquier situación de vulnerabilidad que se desencadena en un territorio que ni siquiera cuenta con luz completamente repuesta hasta estos 5 o 6 días de emergencia, se encuentran arriba en condiciones muy precarias, y para poder llegar necesitamos de la colaboración de las personas, primeramente no subiendo de manera indiscriminada. Necesitamos llegar con la ayuda en su totalidad para los vecinos y vecinas. Además, nosotros tenemos diferentes albergues y hay más de 25 ollas comunitarias que tenemos que abastecer con alimentos a diario para que puedan entregar las colaciones. Tenemos que llevar la logística para la alimentación de miles de trabajadores del municipio, de obras públicas y también de los privados que están trabajando 24/7. El día de hoy gestionamos la posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas trabaje durante toda la noche para poder avanzar más rápidamente en la remoción de escombros, y eso sugiere una logística bastante grande. Y por lo pronto, que necesitamos hoy día, a pesar de que pudiese parecer que hay mucho, cajas y kit de alimentación completos, porque esta emergencia va a durar muchísimo tiempo. En este momento también estamos gestionando con más de 25 municipios y con la Gorechi a través del gobernador Mundaca, torretas de iluminación y capacidades tecnológicas para poder mantener las telecomunicaciones en los puntos de acopio, en la red de ollas comunes y en los centros de distribución. Alcaldesa, alguien que esté, por ejemplo, en Chile, pero también alguien que esté afuera, ¿qué es lo que más les sirve a ustedes como municipio, como autoridades que están en terreno?
que se haga una donación para quien pueda, por ejemplo, que haga una donación en dinero a alguna de las cuentas que podemos seguir llevando en nuestras redes sociales para que se siga recordando, o les sirve, por ejemplo, quien no pueda, a lo mejor alguien tiene, no sé, no tiene dinero para entregar, pero tiene 1 kilo de arroz, por ejemplo, que quisiera hacer llegar al centro de acopio, y es una ayuda igual de válida y de importante. Y por otro lado, si es también de voluntarios o cumplida la cuota de voluntarios, de repente fallaron algunos y van a necesitar nuevos o se van a renovar los llamados. Bueno, voy en orden a eso. Primero, cada ayuda va a ser necesaria. Tenemos centros de acopio para toneladas de cosas que son, por ejemplo, más grandes, como baños químicos o materiales de construcción que están alojados en los cerros de Viña del Mar. Y también tenemos acopios para hacer receptores de ayudas que puedan tener los ciudadanos comunes y corrientes, tengan la confianza de que eso se está integrando. Nosotros hicimos una solicitud al mundo privado y mantenemos un sistema de registro a través de un software que se nos fue donado dentro de las primeras 24 horas de la emergencia, y además toda esta información está cruzada también, y esperamos que se trabaje con la Contraloría, por lo que cada, digamos, cosa donada va a tener su sistema de registro y obviamente su trazabilidad en la entrega, pero necesitamos el orden para que las personas justamente con ese kilito de arroz no lleguen arriba, porque en el fondo se genera un problema y un colapso también sanitario en los centros de acopio. Exactamente. ¿Voluntarios? Dentro de las cosas que nos... Voluntarios, bueno, hay un enrolamiento de más de 3.800 voluntarios. Nosotros en tanto capacidad de transporte vamos dejando, y también dentro de los puntos que el servicio ya médico legal nos va liberando para poder trabajar, que desde el día de ayer fue una liberación ya completa, pero también vamos a necesitar que vayan recobrando fuerza y que lleguen otros voluntarios, así que estamos recibiendo, tenemos un link de inscripción de voluntarios, y también estamos enrolando, vacunando y entregando elementos de trabajo, elementos de protección personal y herramientas para contribuir con el retiro de los escombros en el Hotel O'Higgins específicamente. Y 3, respecto de la posibilidad de donar, bueno, nosotros calculamos con los antecedentes de emergencia anteriores, y si damos nuevamente el ejemplo digo, de Valparaíso del 2014, allí se destinaron por parte del Estado de Chile cerca de 500 millones de dólares para responder. En este caso estamos hablando del doble de la emergencia, con 10 años en los que se tienen que aplicar correcciones de IPC, inflación, etc. Estamos hablando de más de 1.100 millones de dólares solamente para abordar la emergencia en la ciudad de Viña del Mar. Tenemos que pensar que el presupuesto nacional es de 92.000 millones de pesos. Por lo tanto, estamos hablando de sumas cuantiosas, yo creo que inimaginables para la mayoría de los chilenos. Por eso mismo es que necesitamos que existan procesos de recaudación, que la televisión, que los municipios, que todas las personas puedan entender la magnitud de esta emergencia para poder contribuir en todo el desafío de la rehabilitación y la reconstrucción. Estamos hablando del 20% de la ciudad de Viña del Mar. Alcaldesa, quisiera preguntarle, porque hay una diferencia respecto de las cifras de desaparecidos entre la que ha entregado el gobierno y la que ustedes han estimado. ¿Cuál es la cifra de personas desaparecidas? Porque una es la de fallecidos y otra es la de desaparecidos o desaparecidas. ¿Cuál es la cifra, cuál es la estimación que ustedes tienen? No existe ninguna diferencia respecto de las cifras, eso no es real. Yo le comento qué es lo que ha sucedido. En las primeras horas de emergencia, recuerdo una de las personas que se acercó y llegó al edificio consistorial de Viña del Mar, una mamá que había perdido en medio de la emergencia mientras esta se estaba desarrollando a su hija de 9 años. Y esto empezó a pasar por decenas, las primeras horas. A nosotros como municipio, y lo informé en cada punto de prensa, por eso no entendemos cómo puede existir esta digamos, polémica, porque lo informamos en cada punto de prensa aclarando de qué se trataba las cifras que nosotros manejamos. A propósito de ese fenómeno, es que en las primeras horas levantamos una planilla con los reportes espontáneos de las personas que declaraban haber perdido a alguien, y eso empezó a generar una estadística que se le entregó además al día siguiente a la PDI y a la Fiscalía para que ellos también puedan manejar esa información. Las cifras oficiales las da el Servicio Médico Legal y obviamente Interior. Nosotros solamente manejamos esta estructura para poder ir respondiendo al teléfono de emergencia que maneja el municipio para ir encontrando. Eso permitió que esa mamá con esa hija se reencontraran, porque podemos reportar el ingreso de esa niña de 9 años a un albergue municipal. O sea, la información va a seguir siendo dinámica y ustedes la están coordinando con PDI, con las autoridades que... Completamente. Y esas 14... Y a propósito de este escollo, que no tiene
que, Sí. que es aparente porque no existe ninguna, digamos, desaveniencia en términos de cuál es el dato consolidado, lo va a seguir, digamos, manejando y informando oficialmente el Servicio Médico Legal y el Ministerio del Interior y también el Ministerio de Justicia. Pero hoy día entonces efectivamente hay 14 personas desaparecidas. O sea, cada vida que se pierde es una tragedia, y eso es evidente. Y además hay 14 chilenos, chilenas que no sabemos todavía dónde están, que no han podido ser encontrados o rescatados sus cuerpos. Sí, alcaldesa, muchísimas gracias por esperarnos. Usted sabe que ha sido, lo decíamos cuando ayer en el Noticiero Central, lo hemos dicho hoy día, este es en rigor el cuarto día de luto nacional. Lunes y martes fue por los fallecidos justamente en los incendios. Ayer y hoy día en marco del funeral de Estado por el expresidente Sebastián Piñera. Y seguimos como país de luto, vamos a seguir mucho tiempo más de luto por ambas situaciones, y lo mencionábamos recién, porque hay 14 chilenos o chilenas, no sé cuántos son hombres y mujeres, que están desaparecidos todavía después de esta tragedia. Efectivamente, bueno, ha sido conmovedor lo que ha pasado también con el presidente, sin duda que se merece un funeral de Estado, y también entregamos las condolencias a su familia y a todo el mundo político que lo apoya y que también se ha visto conmovido por esto. Yo me quedo también con las vocerías que han tenido algunos de sus colaboradores más cercanos, que han hecho presente la preocupación del presidente a propósito de la emergencia, la catástrofe que estamos viviendo, y cómo él había reunido incluso voluntades y parte de sus colaboradores más cercanos para poder apoyar en esta emergencia, que eso es notable, que es noble de su parte, y yo estoy segura que seguro que él, con una vocación pública, querría que todos estuviésemos también enfocados en esto claramente una vez que termine este funeral de Estado del presidente Sebastián Piñera. Qué importante lo que usted dice. No sé cómo recoge usted cuando a un país lo golpean tragedias, para después quiero volver a temas que nos quedan por preguntarles respecto a lo sucedido en Valparaíso, en la región de Valparaíso, pero en Viña y específicamente en Quilpué. Alcaldesa, cuando un país sufre tragedias colectivas en dos sentidos: un incendio que deja vidas perdidas, eso es lo más importante, todavía desaparecidos, que deja más devastada una comuna, a muchos en riesgos de caer nuevamente en la pobreza. Y por otro lado, la pérdida trágica de un político que estaba, un expresidente, ex senador, que estaba súper activo también. Uno se imagina uno se pregunta, ¿qué debiera pasar en un país cuando un país es golpeado? ¿Qué esperaría usted también que pasara como comunidad, como país, en el diálogo político, en las tareas en común, en enfrentar esto? ¿Qué esperaría usted? Bueno, por sobre todo unión. Yo sé que es una palabra que puede sonar muy romántica y usada, pero me parece importante que la hagamos carne. Hoy día yo le digo, tengo una preocupación, pero por sobre todo estoy completamente abocada a poder pensar de manera prospectiva en lo que se viene respecto a esta emergencia, no solamente en la cadena de distribución y la logística apropiada para llegar con la respuesta de primer apoyo, sino también lo que va a pasar en un mes después, en 2 meses después, en un año después, y cómo eso va a ser significativo para el desarrollo y la calidad de vida de toda la ciudad de Viña del Mar, y no solo de Viña del Mar, sino de toda esta gran zona metropolitana que es el Gran Valparaíso. Esto es un sistema que en este momento está completamente fragilizado, y si no tomamos decisiones y no tenemos la capacidad adaptativa suficiente para poder responder a esta emergencia con la mayor decisión política que se haya tenido, y se lo digo así, los últimos 50 años, están condenándonos a reproducir pobreza, fragilidad y vulnerabilidad en la comuna de Viña del Mar y en el Gran Valparaíso. Eso es así. O tenemos una respuesta y una salida institucional completamente diferente, montando una institucionalidad apropiada, con el manejo y la ejecución de políticas públicas y de abordar esta reconstrucción como se merece, o sencillamente estamos destinados a que el país sufra de una depresión muy grande, porque nada dice que no vamos a sufrir los embates de este tipo de catástrofes de manera permanente. Y hemos vivido las inundaciones del invierno del 2023. Nosotros mismos en Viña del Mar, 375 familias afectadas el año 2022 con un incendio. Y el estado de situación de las condiciones de la naturaleza no permiten
concluir que exista una idea de que esto va a cambiar. Por lo tanto, responder de manera adecuada a esta emergencia es la única posibilidad que tenemos para sentirnos más tranquilos como sociedad toda. Alcaldesa, y eso requiere de unión y de altura política, desde el Congreso hasta las personas que trabajan en grupos de primer apoyo, organizaciones intermedias. Necesitamos tomar una acción decidida y una conciencia de lo que hoy día estamos viviendo. Alcaldesa, hablamos al comienzo de la ayuda y la respuesta inmediata que se necesitaba, en qué estaban. Hablamos también del fallecimiento, nos entrega usted también, las condolencias por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Hablaba ahora de lo que tiene que ver con el futuro, con algo más global que excede, de hecho, esta tragedia en Viña del Mar y en Quilpué. Pero vamos a la reconstrucción, que debiera empezar desde remoción de escombros, usted lo sabe mucho mejor que yo, hasta cosas de volver a levantar, arreglar, porque hay estructuras dañadas parcialmente y otras que son pérdida total. Quiero preguntarle, ¿cuál es su juicio respecto del fondo de reconstrucción anunciado por el gobierno central, si es suficiente o no? Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el catastro de fichas, FIDES, de la entrega también de bonos de recuperación. ¿Cuál es su juicio al respecto? ¿Es suficiente lo anunciado? ¿No es suficiente? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, esto es parte, digamos, de una serie de carteras, iniciativas y fondos que está apalancando el Gobierno Nacional. Eso es lo que nos han comunicado el Fondo de Reconstrucción. Es una forma que además ha tenido evidencia en poder apalancar recursos privados nacionales y que se han ocupado de buena manera para, por ejemplo, abordar emergencias anteriores como lo fue el incendio en el sur el año pasado, ¿sí? Esto no es lo único y estamos de acuerdo, como ya lo he dicho, que necesitamos un orden económico mucho mayor. Estamos hablando, insisto, en Viña del Mar de al menos 1.500, 1.100, 1.500 millones de dólares. Tenemos que considerar que el presupuesto nacional es de 92.000 millones de dólares. Necesitamos gran parte de esto dedicado solamente, insisto, a la reconstrucción de Viña del Mar. Y para eso, para nosotros es fundamental hacer un llamamiento a la cooperación de la comunidad internacional, que sabemos que tiene plena conciencia. Muchos de manera desformalizada se han comunicado y están dispuestos a poder contribuir. Yo creo que la salida de esta emergencia tiene que tener un cariz completamente distinto, que el aparato público debe pensar fuera de la caja y hoy día tenemos que avanzar en un proceso de reconstrucción inmediato. Viene el invierno, las familias no están esperando desde ya solo viviendas de emergencia, necesitan que la reconstrucción comience de manera decidida, oportuna y ahora. Y para eso existe evidencia incluso en la construcción de otros dispositivos, digamos, urbanos, que han sido bastante rápidos y que otras empresas podrían contribuir a ello. Aquí hay que tener una alianza, como ya le decía, no solo política, transversal de todo el arco, sino también ocupar este tipo de catástrofes que son dramáticas, pero también por una oportunidad de avanzar nuestras capacidades adaptativas, involucrando el aparato privado, desde la Cámara Chilena de la Construcción, pero también la Judicatura Nacional, la Contraloría y obviamente organismos internacionales y países que quieran contribuir con su experiencia y poder generar un lazo para que esto tenga un nivel de respuesta adecuado, porque no podemos esperar la cantidad de años como ha demostrado la evidencia y las experiencias anteriores en el manejo de catástrofes. Alcaldesa, uno ya está mucho más vieja que usted y le ha tocado lamentablemente ser testigo de varias catástrofes en el país, de inundaciones, cuando uno era más jovencita, de terremotos, no solo el del 2010, también el de Iquique, por ejemplo, y hartos más. Entonces, cuando uno normalmente reportea en terreno, lo que la gente, las personas le dicen es que tienen miedo que los olviden. Y yo quiero preguntarle, usted que ha estado en terreno, recorriendo planos, cerros, ¿qué piensan no solo los villamarinos? También no nos olvidamos de Quilpué. En Quilpué también se está viviendo esta misma tragedia y probablemente con menos atención incluso muchas veces. Entonces quiero preguntarle, ¿cuál es el temor? ¿Qué le dicen las personas? Para que les llegue a los chilenos también, para que lo escuchen. ¿Y qué le pasa a usted también? Porque también una autoridad cuando deja de tener la atención centrada en su comuna, las posibilidades justamente que se movilicen menos recursos o que se olvide o que haya menos ímpetu del aparato estatal, de los legislativos, de todo aquello, también existe. Entonces quiero preguntarle, ¿qué le dicen los viñamarinos? Es terrible la situación, pero bueno, quiero partir con eso. Los vecinos dicen lo que usted misma está señalando.
no nos olviden, por favor. Existe un sentimiento de miedo generalizado desde el punto de vista en que hay una incerteza, la magnitud es demasiado grande, no saben cuándo van a pasar, digamos, a aplicar la ficha, cosa que aprovecho de decir, se va a pasar y se está trabajando fuertemente con el Ministerio de Desarrollo Social para que eso avance, pero hay un sentimiento de profundo miedo, un abrazo profundo de por favor, no nos olviden. Y ahí yo tengo que decir que obviamente nosotros también tenemos el miedo, no porque no exista voluntad política, no porque no exista toda la decisión de todas las carteras nacionales en abordar esto, sino porque conocemos con evidencia cuál ha sido la capacidad de respuesta de nuestro Estado llamado Chile, probablemente en los últimos 50 años que usted también ha visto. Pero mi tarea en este momento, además de armar esa logística que estamos haciendo ahora, de montar más de 25 ollas comunas, de tener más de 1.200 albergados, de llegar adelante con la remoción de escombros, es también poner todo a disposición y no permitir que se nos deje en fragilidad y que esto siga reproduciendo pobreza. Esa es mi tarea, representárselo a quien haga falta para que aquí no se haga lo que se ha hecho siempre. Necesitamos para responder esta respuesta aquí en Viña del Mar, en Quilpué, en Villa Alemana, medidas extraordinarias, porque esta catástrofe tiene características extraordinarias. Y para continuar con el Servicio Nacional, con el Plan de Emergencia Habitacional, con todas las iniciativas y obligaciones que tienen las carteras y también con las obligaciones naturales y corrientes que tiene el municipio de Viña del Mar, necesitamos que una institución especializada pueda manejar esta emergencia que es excepcionalísima y por eso vamos a trabajar, a hablar con los organismos que haga falta y a ocupar todas nuestras habilidades de persuasión para hablar con las personas que toman decisiones de carácter nacional y puedan confiar en nuestro criterio para poder sacar adelante a las personas en tiempo récord y demostremos que Chile puede tener una forma de respuesta a la emergencia de manera distinta, porque de lo contrario están condenando a Viña del Mar, a Quilpué y a Villa Alemana a una condición de precariedad que va a significar un problema para el desarrollo de nuestra ciudad en los próximos 50 años y eso las alcaldesas que hemos sido, digamos, afectadas con esto no vamos a permitir. Qué importante, había olvidado mencionar también a Villa Alemana, también lo sumo a esta conversación y al ánimo justamente de no olvidar, porque además creo que no solo las noticias no tienen por qué competir, pueden ser todas importantes, relevantes y a todas darles su momento, pero claro, es deber también de los políticos, de las políticas, pero también de los medios de comunicación, no dejar que las noticias se sucedan y dejar algunas en el olvido. Quiero preguntarle, alcaldesa, sé que no es lo más importante, pero probablemente sirve para llamar la atención, generar espíritu de solidaridad y no olvidar lo que está pasando. ¿Qué le parece que finalmente esta idea de hacer un evento de recaudación, de solidaridad, de apoyo, que claro, no es la solución, pero digo, es un gesto, haya sido retomado por toda Anatel y no, en un comienzo se decía se va a suspender, por el fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, Televisión Nacional dijo lo vamos a hacer igual, al final Anatel también lo va a hacer. ¿Qué le parece que finalmente se continúe en este empeño y se haya retomado entonces esta iniciativa? Me parece muy bien. Hay dos cosas que quiero reforzar. En este momento necesitamos de la solidaridad y de la ayuda de todos y de todas, insisto, de la comunidad que puede contribuir, como decía usted, con 1 kilo de arroz, pero también con la capacidad de apalancar dinero para poder reconstruir. Insisto, yo solo hablo de Viña del Mar. Viña del Mar necesita más de 1.100 millones de dólares para poder reconstruirse y quedar en una condición a como estaba antes. Tenemos que relocalizar más de 33 campamentos, tenemos que abordar más de 7 barrios que son consolidados, tenemos que llegar con infraestructura pública y eso es muchísimo dinero en términos de magnitud comparado con el presupuesto que tiene el país, que es de tan solo 92.000 millones de pesos. Y eso supone que hagamos todos los esfuerzos desde Anatel, que cada rostro de televisión y cada persona tome la conciencia necesaria para entender la magnitud del desafío que tenemos por delante y las consecuencias que significa para toda la sociedad no poder responder de manera adecuada a esta emergencia. Lo que significa, insisto, fragilidad, pobreza, abrir una cancha para que lleguen fenómenos que no queremos en nuestro país, que no queremos en Chile, que hoy día hace un par de días atrás, hace un par de horas, eran parte del contenido editorial de todos los canales de televisión, el crimen organizado. No podemos permitir que eso pase. Necesitamos cada evento de recaudación
cada peso a disposición de esas familias. De hecho, alcaldesa, usted hablaba de crimen organizado, que es una de las amenazas, no solo en Viña, pero qué bueno que lo menciona, alcaldesa, porque obviamente cuando hay situaciones de vulnerabilidad como la que están viviendo, cuando el Estado se retira, cuando el Estado no está tan fuerte, obviamente que siempre avanza el crimen organizado y es una amenaza. Y Carabineros de Chile dio a conocer que después de un llamado al cuadrante en la comuna de Viña del Mar, se logró la detención de 5 sujetos en el Troncal Sur con Las Palmas que portaban diferentes armas de fuego, municiones importantes, y muchos pensaron, eso puede ser de alguna manera bandas que tengan relación con crimen organizado. O sea, eso ocurrió, me imagino que es importante esa detención, pero nos habla también de que está ahí la amenaza súper latente. Completamente. Esta situación excepcionalísima, que es esta catástrofe de magnitudes impresionante, no está aislada, no es una isla, que esta parte de todo el fenómeno que estamos viviendo de carácter nacional está inserta, atravesada, cruzada por todos los fenómenos que como sociedad estamos viviendo, y uno de ellos es el crimen organizado. Hay que recordar que se ha convocado pocas horas, días antes de esta gran emergencia, al Consejo de Seguridad Nacional. Eso no es un anecdotario, es una política que se está llevando adelante por un fenómeno que hoy día tiene que analizarse desde muchas perspectivas en la sociedad. Esto solamente, si es que no se aborda, insisto, la catástrofe de manera adecuada, esto puede ser caldo de cultivo para que este fenómeno encuentre una forma de reproducción, y eso yo no lo puedo permitir, no lo podemos permitir. Pero esa detención, a usted también le habló, alcaldesa, esa detención de esa banda que fue dada a conocer de manera oficial por Carabineros, ¿a usted le habla de la sospecha de que puede ser por el poder de fuego crimen o un germen o parte de crimen organizado? No sé si ese caso en particular, yo entiendo que estaban ocultando, enterrando por las noticias que conocimos este tipo de armamento en parte de Las Palmas. Sin embargo, a propósito de un indicio, no voy a construir una teoría general, ¿sí? Pero sí me puedo dar cuenta del fenómeno de inseguridad que nos atraviesa. ¿De la amenaza a todos, qué? Y que yo lo vivo completamente, es una amenaza. Y cuando genera, por ejemplo, mira, hoy día yo tengo 1.200 personas en situación de albergue, ¿ya? Estos albergues están en establecimientos educacionales. Yo necesito que podamos tener dispositivos móviles, construir modulares y poder llevar todo nuestro sistema operativo, y el albergue eventualmente hacer lo mismo que se hizo para el COVID-19 de contratación a través de hoteles, por ejemplo, para poder albergar a personas, debido a que no podemos sino comenzar el año escolar cuando corresponde, porque muchos de esos niños y niñas que van a estos establecimientos educacionales públicos son del sector. Entonces no nos podemos permitir dejarlos sin clases. Ese es un ejemplo de hoy día el desafío que tenemos por delante, y de avanzar en cada agenda educativa, vivienda, como un fenómeno que dé sostén y abrigo a todos los fenómenos de inseguridad. Hoy día la capacidad productiva, gente está perdiendo su trabajo, personas, mis vecinos se han acercado, me dicen, no he podido ir a trabajar hace 5 días atrás porque no tengo ni siquiera ropa para poder ir a trabajar. ¿Se da cuenta? Eso es un fenómeno que solo está ensalzando la vulnerabilidad de la sociedad, y con ello generando terreno fértil para que este tipo de fenómenos se reproduzcan, y eso no lo podemos permitir. La única forma de salir de esto es teniendo una respuesta completamente excepcional, rápida, eficiente y oportuna a esta emergencia, y eso no lo ha hecho Chile probablemente en los últimos 50 años, y es por ello que hoy día necesitamos de toda la alianza política para decir, mira, Chile sí pudo, ahora responde de una manera rápida, y eso nos da a todos la tranquilidad de que en caso de que pase una emergencia excepcional como esta en cualquier lado del territorio nacional, Chile sí va a poder responder de manera adecuada, y su gente no se va a sentir con esta idea del abandono. Alcaldesa, hemos dedicado harto tiempo a conversar sobre las varias aristas que tiene una tragedia como esta, y lo decimos, sigue siendo una emergencia, porque las emergencias no pasan cuando se apaga un fuego o cuando la tierra se deja de mover en el caso de un terremoto, ¿no? Quiero preguntar algo que me parece que no es lo más relevante, pero me gustaría saber cómo funciona, porque de inmediato también en las redes sociales nos preguntan aquello. Entiendo que finalmente, usted lo dijo así en el pasado, quiero entender si esto es así y cómo funciona la toma de decisiones. Respecto del Festival de Viña del Mar, la ciudad y el estado de excepción hace que haya un mando militar encargado de la toma de decisiones de esa y de muchas más. Entonces entiendo que es ese mando el que decide si se suspende o no el Festival de Viña del Mar. Pero quisiera preguntarle desde su perspectiva,
¿qué sería lo aconsejable? Y si es que usted es parte, se le pregunta, me imagino, se le dice cuál es su opinión, que después la pueden tomar o pueden decir, mire, sí, su opinión es válida, pero hay otras consideraciones, porque no sé si se trata de un evento que de alguna manera, pienso, pueden decir algunos, distrae recursos que son necesarios, u otros pueden decir no, pero puede servir como forma de darle un énfasis solidario o tal vez ya entregar mensajes en ese mismo evento para que se sigan recaudando, por ejemplo, recursos. No sé cómo lo ve, usted es la que está en terreno, usted es la que sabe, usted es la alcaldesa, digo, de Viña, entonces me gustaría que me explicara cómo es el proceso de toma de decisión y cómo lo evalúa usted, que de repente ni siquiera tiene una opinión formada, tiene dudas, dice hay pros, hay contras. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, usted me ha dicho varias cosas. Lo primero es cómo funciona, es decir, la norma. 2, me dijo si distrae o no recursos. 3, si es que se le puede dar un énfasis solidario. Y yo le agrego el cuarto, que es la dimensión de la seguridad. Vamos, vamos por partes, trabajando sobre esos 4 puntos. Sí. Sobre la norma, efectivamente, aquí estamos a cargo del mando militar, liderado también por el presidente de la República, pero principalmente el GEDENA, don Daniel Muñoz, almirante de la Fuerza Armada, de la Armada de Chile, que en el fondo él ha suspendido de momento los eventos masivos y eso no ha cambiado. No quiere decir que no se pueda cambiar, pero finalmente el GEDENA es el que tiene que autorizar esto. Y esto va directamente de la mano, es directamente proporcional a las capacidades de seguridad que se puedan tener y que pueda asegurar tanto el GEDENA, el jefe de la Defensa Nacional de la Armada de Chile, junto con Carabineros. Por lo tanto, hay un situación fáctica en términos de capacidades y seguridad que ellos deberían asegurar para el caso de que se haga un evento de esta categoría. En segundo lugar, nosotros hemos recibido una propuesta de los concejales, entiendo, el día de hoy, en el que ellos señalan que de hacerse el festival, y es lo que nos han propuesto, solamente podría hacerse con un cariz solidario. Me parece que si se debería ser la línea, ¿no? Si es que el mando asegura la seguridad, y que es algo que ellos van a tener que determinar, porque finalmente ellos deciden si es que existe eso o no, solamente podría existir un cariz solidario y un efecto recaudatorio. Insisto, para levantar Viña del Mar necesitamos más de 1.100 millones de dólares. Consideremos que el presupuesto de la nación es de 92.000 millones de dólares. Estamos hablando de magnitudes muy grandes las que vamos a necesitar, todo efecto recaudatorio, y eventualmente el festival tendrá algo que decidir el GEDENA en ese sentido. Y eso es lo que tengo para decir sobre el festival. O sea, para entenderla bien, decide el mando militar que está a cargo de la zona, y si se decidiera realizar, en su opinión, debiera ser sí o sí con un carácter solidario. Y recaudatorio, por favor. Y recaudatorio, además, para las necesidades, que no quiere decir que solucione el problema en lo absoluto, porque las dimensiones son impresionantes, pero su opinión como alcaldesa es que si se pudiera realizar en buenas condiciones, debiera tener un sentido solidario y recaudatorio. Si no, no podría ser de otra manera. Así de estricta soy, o sea, no podría ser sino de otra manera. Cierro esta entrevista porque vamos a seguir avanzando en otras, diciéndole 2 cosas. Lo primero es que cuentan con las pantallas de CNN Chile. Cada una de las alcaldesas a cargo de estas 3 comunas que son las principales afectadas por esta emergencia siempre, si no estamos para eso como medio de comunicación, aquí da lo mismo el color político del alcalde o alcaldesa, si no estamos para poner las pantallas a disposición de quienes están sufriendo en este país, no tiene sentido trabajar en esto. Lo primero, sí que cuentan con eso, evidentemente, que es en lo que podemos aportar. Y lo otro, preguntarle, que me parece que no es baladí, ¿cómo está usted? Estuvimos rotos porque son familiares, amigos, son nuestros trabajadores, pero ya estamos arriba porque tenemos que tirar esta carreta y el buque es muy grande. Así que no hay sentimientos, aquí hay solo trabajo y una acción decidida porque la ciudad salga adelante. No puede ser sino de otra manera, Mónica. Alcaldesa, muchísimas gracias por haberse dado el tiempo en su jornada para conversar con nosotros y a través de las pantallas de CNN Chile también tratar de poner en contexto también esta tragedia que sigue en curso. Muchísimas gracias, alcaldesa, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias. Le digo lo mismo, no nos abandonen. Que les vaya bien. A usted.